Hermanos, vamos a ir y a pesar de que he amado el Evangelio de Lucas, que hemos estado exponiendo también consecutivamente, no puedo ocultar que en mi corazón existe algo de tristeza al terminar esta serie de la teología del dar. Cuando inicié, les reconocí mis propias debilidades en ese tema. Les decía, me siento con un peso en mi conciencia porque del tema mayoritario que vemos en el Evangelio que el Señor Jesús habló, ¿cuál era? El tema financiero. Y yo les decía, desde este púlpito, bajo mi liderazgo, esto es un tema que muy poco predico. Y eso no es un halago para mí, todo lo contrario, eso es una debilidad, porque sí, gran porcentaje de Jesús fue enseñar este tema, y yo debo enseñar las palabras de Jesús y no las estoy enseñando, eso quiere decir que les he estado fallando a Él y a ustedes. Y a medida que hemos ido compartiendo estos temas, muchas cosas han ido pasando en mi corazón, y por las conversaciones que tengo con ustedes, sé que ustedes también han sido edificados a través de la serie en 2 de Corintios capítulo 8 y ahora que nos encontramos en el capítulo 9. Vamos a terminar con este quinto sermón, si el Señor lo permite, y vamos a estar en los versículos 6 hasta el versículo 15. Por favor, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a ponernos en nuestros pies. Yo voy a leer los versículos del 6 al 14 y todos juntos leeremos el versículo 15. Yo leo desde la versión Reina Valera 1960. 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 15. Recuerden, yo leo del 6 al 14 y todos juntos leemos el versículo 15. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Todos juntos. Amado Señor Padre Celestial, a todas las gracias que has añadido en este día a nuestras vidas, a todo tu favor. Tenemos vida, aire en nuestros pulmones, un medio para llegar a este sitio, una ropa puesta, quizás comida en nuestro estómago, una iglesia local donde congregarnos, un sitio para protegernos del sol. Has añadido la oportunidad de leer tu palabra, Señor. Padre, gracias por ese regalo maravilloso de poder reunirnos juntos a recibir la exposición de tu palabra, Señor, y asimismo a participar de esta celebración de tu obra. El texto que leíamos termina precisamente con una doxología, una adoración a tu nombre por el don que tú añades a tu iglesia local. Pero también es cierto que hay unas verdades que, sobre todo en los tiempos modernos en los que vivimos, parecen aquellas que en cierto punto hemos aborrecido desde la teología. Pero Padre, todo eso será aclarado si tú y solo tú hablas a nuestras conciencias en esta mañana. Si tú nos das humildad en el corazón para aceptar la palabra como está expuesta. Si tú nos das sabiduría para la comprensión de ella. Si tú nos das tu poder para aplicar lo que el texto dice que tenemos que aplicar. Porque si tú no intervienes, Señor, las debilidades de esta iglesia, los muchos pecados del predicador, sus debilidades en la exposición serán de tropiezo y nada pasará sin tu intervención, Señor. Nosotros oramos porque reconocemos que si tú
actuar no está presente en este momento, a pesar de lo que nosotros somos, Señor, iremos a nuestros hogares siendo las mismas personas. Solamente podemos ver tu palabra aplicada en los corazones incrédulos si tu Santo Espíritu da ese nuevo nacimiento. Solamente podemos ver aplicada tu palabra en la santificación del creyente si tu Santo Espíritu aplica tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Padre, ven a nosotros como ese sacerdote que edifica a los hombres, Señor. Presentamos esta oración porque comprendemos que la obra de Cristo asegura que tú puedas escuchar las oraciones de tu pueblo, no por méritos propios, sino por los méritos que ganó Jesús para nosotros. Amén y amén. Pues pueden sentarse, por favor. Antes de empezar con el sermón, quiero pedirles que al terminar voy a compartir un anuncio más y que por favor cuando terminemos el sermón y oremos, me regalen 5 minuticos para un anuncio sumamente importante también para la congregación. Les decía, este es el 5º sermón de lo que hemos llamado esta teología del dar. Y yo sé que cuando hemos leído, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Me parecen las palabras de donde yo estaba antes y donde normalmente se usaba para generar una opresión a la conciencia y sacar lo que mi billetera tenía. Sin embargo, usted y yo hemos leído lo que la Escritura dice. Ni usted ni yo hemos añadido algo a lo que el texto dice. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que desde la misma creación en el Edén, en ese ataque de Satanás que ha intentado tergiversar la verdad de Dios y cambiarla sutilmente para que el ser humano se aparte de la voluntad de Dios, hemos caído en dudar de la misma palabra de Dios. ¿Qué le dijo qué le dijo Satanás a Eva? Así que Dios te dijo que no podías comer nada. ¿Y fue eso lo que dijo Dios? No, Dios lo que dijo es, come de todo menos de este árbol. Intentando sutilmente cambiar las palabras de Dios. Y eso sucede al día de hoy. Y en el tiempo moderno donde nos encontramos, bueno, si quiere pausamos entre los años 60 y un poco más adelante también hubo batallas por la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras. Se dudaba de que esta palabra, la palabra escrita del Señor, fuera perfecta, sin mancha. Y se decía que tenía que haber actualizaciones para los tiempos modernos en los que vivían. Que ciertos principios y mandatos claros, evidentes en las Escrituras, no podían ser aplicados para el hombre de hoy. Y muchas personas empezaron a dudar de verdades bíblicas, que su palabra es perfecta, como hemos estado compartiendo en el Salmo 19 los días miércoles. Podemos pensar, por ejemplo, en el día de hoy. No solamente hemos perdido verdades fundamentales, sino símbolos que le pertenecen al cristianismo. Uno de ellos, por ejemplo, el arco iris. Usted ya no puede poner un arco iris en alguna de sus redes sociales o en algo que usted le quiera comprar a sus hijos, porque empiezan a identificar como un adoctrinamiento hacia todo este tema de la ideología de género. ¿Por qué? Porque ellos han intentado, Satanás dirigiendo todo eso, apropiarse de las verdades de Dios. ¿Qué es el arco iris? Una señal de pacto de Dios con los hombres, dado después del diluvio con el arca de Noé. Y en temas financieros, la iglesia cristiana, en los cuales yo también me siento incluido, hemos caído a tal punto de olvidar o dudar que la palabra de Dios habla del crecimiento o la prosperidad económica para el creyente. Hablar de prosperidad económica para el creyente es imaginarnos todas las herejías y manipulaciones que podemos ver en canales como Enlace o en predicaciones por YouTube de estos televangelistas y de estos precisamente nombrados predicadores de la teología de la prosperidad. Y hemos caído a tal punto de olvidar promesas dadas por Dios en su modelo financiero para que el creyente pueda prosperar y aún prosperar en abundancia. Hemos pensado asuntos, por ejemplo, de las ofrendas son un medio para glorificar a Dios, lo que es cierto.
pero no son un medio para crecer financieramente. ¿No les ha pasado? No, tú vas a dar porque Dios te va a bendecir y te va a dar, pero espiritualmente es la justificación doctrinal que le damos a aquellas personas que dicen, da para que recibas a cambio. Y quizás en este punto, tan temprano, algunos ya están pensando qué le habrá pasado al pastor después de 2 años y su predicación, que nos va a dar de recibir a cambio porque damos. Pero hermanos, por favor, solo espero que usted sea paciente conmigo y espere que el mismo texto secuencialmente nos va a ir aclarando lo que significa dar y recibir en el modelo económico de Dios. ¿Qué podemos ver en esta mañana? Podemos ver en el versículo 6 un principio de las finanzas dadas por Dios, un principio económico de la economía de Dios, valga la redundancia. Y además de eso, los beneficios de ese principio. Los beneficios los podemos ver en el versículo 7, que es el amor de Dios. Podemos ver desde el versículo 8 hasta la parte 11a, que es la generosidad de Dios. Y después del versículo 11, en la parte B, hasta el 15, que es la gracia de Dios. Este principio económico de finanza trae beneficios. Recibir el amor de Dios, recibir la generosidad de Dios, y poder participar de la gloria de Dios. ¿Qué ha hecho Pablo para los que nos acompañan por primera vez? Pablo, a partir del capítulo 8, ha incitado el ministerio del dar a la iglesia de Corintios por medio de varios argumentos para suplir la necesidad en la extrema pobreza que se hallaba la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál fue el primer argumento en los primeros versículos? Fue el testimonio de otros creyentes en una situación no tan próspera y aún en gran tribulación de persecución, pero que prácticamente le rogaron a Pablo que los dejara dar, que fue el ejemplo de la iglesia de Macedonia y fue nuestro primer sermón. A partir de ahí, Pablo dio más argumentos a la conciencia de los corintios. Mire, ustedes han recibido dones como la fe, como la palabra, como la ciencia, como el amor. Aún abunden en esta gracia de la generosidad en el dar. Asimismo habló del evangelio. El evangelio del Señor Jesucristo evidencia que se trata de dar en favor de otro, a pesar que el otro puede ser tu enemigo. Y es tu enemigo, que fue lo que Cristo hizo. No, Cristo no murió a favor de sus amigos, ¿no? Él murió a favor de ¿quién? De sus enemigos. Asimismo también los incitó en su conciencia a que terminaran la buena obra que habían iniciado. Esta colecta que había iniciado la iglesia de Corinto llevaba prácticamente casi 1 año. Ellos se habían comprometido a que el primer día de la semana, cuando la iglesia se reunía, apartar algo de lo que normalmente ya daban, no quitar de eso, sino añadir algo más de lo que ya daban, para juntar una gran ofrenda, como decía algunos de estos versículos que hemos estado compartiendo en los capítulos 8 y 9, y darla a la iglesia de Jerusalén. Aprendimos que también para hacerles ver a los corintios que podían practicar la generosidad se necesitaba un liderazgo piadoso, coherente con el evangelio, un liderazgo que no fuera de tropiezo, y por eso Pablo hace esta actividad no en solitario, sino bajo el escrutinio y la supervisión de otros varones, Tito y 2 hermanos más que no se les menciona el nombre. Pero luego en el capítulo 9 Pablo les hace como una exhortación, pudiéramos utilizar esa palabra. Les dio unos argumentos y en el capítulo 9 hizo una exhortación. Ustedes deben dar de tal forma que su forma de dar incentive a los demás. ¿Cuál es la medida que tú tienes para dar? Que tu forma de dar sea de incentivo a los demás. Y al mismo tiempo, ustedes deben dar para ser escudriñados en ese asunto, porque el ser humano es codicioso por naturaleza. Damos para huir de la codicia, para ser santificados de la codicia, y debemos dar de tal forma que los demás se animen. Utilizamos el ejemplo del carbón, ¿no? Como un carbón enciende al otro, que tu forma de dar incentive, encienda a los demás a poder dar. Y aquí, mis hermanos, aquí Pablo, para concluir, directamente dice cuál es la forma de dar. Aquí se responde el cuánto tenemos que dar. ¿Cuánto debe dar la iglesia cristiana para dar? Y es maravilloso porque hasta donde hemos llegado,
Y como podrán ver, Pablo no ha mencionado cantidades. Porque decíamos en algún momento de algún otro sermón, hemos vuelto el momento de las ofrendas como algo rutinario o como algo externo únicamente y nada que tenga que ver con oración. Pensamos que el momento de las ofrendas es meter la mano al drill, la billetera y depositar lo que hemos traído. No, y no se trata de eso. O hemos pensado que se trata exclusivamente de un monto específico igualitario para todos y tampoco se trata de eso. Por eso el Nuevo Testamento no habla de diezmos, pero los principios del diezmo que ustedes aprendieron en un momento, que era para sostener el templo, que era para sostener el liderazgo espiritual, que eran los levitas y sacerdotes, se aplican en el Nuevo Testamento, los principios. Sin embargo, lo que se habla en el Nuevo Testamento es de ofrendar con regularidad. ¿Cuál es el principio económico que Pablo establece? Bueno, es un principio de la agricultura. Él está hablando aquí del agricultor. Él está diciendo, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Es un principio de la agricultura. Pudiéramos decir que esto es un axioma. ¿Saben qué es un axioma? Es una verdad que no necesita ser comprobada. Es tan evidente, tan clara que no necesita ser comprobada. Si usted de pronto no ha tenido la oportunidad de participar de la agricultura, o quizás sí, es un principio básico. Tienes un amigo agricultor que desea tener una cosecha de mangos y él espera poder exportar un contenedor de mangos. ¿Crees tú que con media cuadra sembrada de árboles de mango será suficiente para recolectar un contenedor, un container? Tú dirás que no, obviamente. Si él necesita una mayor cantidad, ¿qué tiene que hacer? Sembrar una mayor cantidad. Conforme a lo que tú das, es a lo que tú recibes. Pero hermanos, esto no es un principio únicamente aquí. Hay muchos textos en la Escritura y aún palabras del Señor Jesús donde podemos ver estas verdades. Proverbios 19:17, por ejemplo, dice: a Jehová presta el que se apiade del pobre y él le pagará su buena obra. Proverbios 11:24 y 25 dice: hay quien desparrama pero crece aún más, hay quien retiene y solo resulta en necesidad. El hombre generoso será próspero. ¿Qué tal las palabras del Señor Jesús en Lucas, que compartiremos más adelante, ya que nos hallamos cerca de ese capítulo? En Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesús dijo: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Ese es un principio económico establecido en las Escrituras. ¿Qué pasa? Que cuando se trata de crecer financieramente, la economía del mundo no funciona así. Y usted, que ha estado viviendo en este mundo por largo tiempo, seguramente, si no ha sido expuesto a estas verdades bíblicas, no ve su crecimiento económico como la Biblia lo está estableciendo. La economía del mundo, un ejemplo que utiliza el pastor Sugel que me gusta mucho, matemáticas básicas. El mundo dice, si tú tienes 10 y das 1, ¿te quedas con cuánto? 10 menos 1, 9. Exacto. El mundo dice, si tú tienes 10 y quieres tener 10, tienes que dar ¿cuánto? 0. 10 menos 0, 0. La economía del mundo es, tú creces cuando retienes. Tener, vas a permanecer cuando retienes. Pero Dios está diciendo, en la economía de Él es todo lo contrario. Tú creces cuando das. No, como el ejemplo del agricultor, tú deseas tener una mayor cantidad, debes dar una mayor cantidad. Es el principio básico que no requiere ser comprobado. Tú deseas tener más, debes dar más. Debes dar más. Y como lo vimos en los proverbios, Dios no se hace deudor de nadie. Y yo sé que está aquí.
Si ustedes en su conciencia han sido como yo, pueden estar dudando de estas palabras porque tienen un lenguaje muy similar al que hemos escuchado y que hemos aborrecido sabiamente a la luz de las Escrituras. Pero como espero probar por el mismo texto, se aclarará a qué se refiere a dar para recibir. ¿Cuál es la diferencia con ellos? No. Porque ¿qué es lo que escuchamos de ellos? ¿Tú quieres una casa? Ven, siembra esto. ¿Tú quieres un carro? Ven, siembra esto. Como dice el hijo de Satanás, porque no puede ser descrito de otra forma, que le reclamaba a Dios porque veía que el mundo tenía sus millones. ¿Dónde están mis millones? Apellido Maldonado, de nombre Guillermo. ¿Dónde está mi plata? Y para tener lo que el Señor puede darme, porque Él es dueño de todo, entonces tú tienes que sembrar, dar, diezmar, ofrendar, para que recibas en lo que tú deseas. Y ciertamente el principio es dar para recibir por parte de Dios. Por eso les decía al inicio, es un lenguaje de Satanás muy similar. Y hemos caído a tal punto que para no aplicar el principio del crecimiento, de crecer prósperamente, económicamente, mejor no damos. Mejor no damos. Pero es imposible entonces crecer económicamente según este principio de la agricultura sin dar. El principio es básico, vas a crecer financieramente con lo que tú das. Es básico, vas a crecer financieramente con lo que tú das. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, el primer beneficio lo encontramos en el capítulo 7. Perdón, versículo 7. Versículo 7. Dios ama al dador alegre. La Biblia muestra que Dios ama de forma general al mundo entero. Lo que los teólogos llaman gracia común, ¿no? El sol sale para justos, pero también sale para los injustos. La Biblia dice que ama de forma particular al creyente. Al creyente le revela la verdad de la salvación en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero ustedes están leyendo lo que Él dice aquí. Hay un amor especial de Dios para el que da con alegría. Y tú puedes intentar buscar otro versículo en las Escrituras y no vas a encontrar nada parecido del amor de Dios dependiendo del comportamiento del hombre. Pero ahí se halla. Ahí se halla. Evidente y claro. Hay un amor especial de Dios al que da con alegría. ¿Y quién es el dador alegre? El versículo dice, es alguien que ha propuesto en su corazón. Es alguien que lo ha determinado con tiempo. No es alguien que lo ha hecho con tristeza ni por necesidad. Es un contraste lo que aquí hace. El que da proponiendo en su corazón, no lo da con tristeza ni por necesidad. No es aquel tipo de persona que dice, ay, tocaba dejarlo de la ofrenda, yo que pensaba que iba a ir a comprarme esto, no puedo hacerlo este fin de semana. Ay, toca dejarlo de la ofrenda y verdad que yo quería comprarme este helado, no puedo hacer esto este fin de semana. Tampoco lo da por necesidad, toca cumplir. Lo que quiere decir es, toca hacerlo. Toca hacerlo como pagar impuestos. Usted no paga impuestos y se mete en un problema. Si usted no da ofrendas allá y esa gente que no sabe cómo estoy hasta el cuello con deuda, pero si usted no da, usted se mete en problemas. Mi hermano, mi amigo, ni porque usted traiga aquí 10 millones de pesos en este día, si usted va a dar por obligación o con tristeza, no los dé. No los dé. No los dé. El Señor no necesita que tú los des de ninguna forma, porque Él no necesita nada. Todo lo contrario, van a ver que Él nos da para hacernos partícipes de la alegría del dar. La alegría del dador se evidencia en la intencionalidad de su corazón. En otro texto, Pablo nos había dicho en el capítulo 8, den cada uno como haya sido prosperado. En 1 Corintios capítulo 16, precisamente cuando empezó este tema de las ofrendas, él dice, aparte cada uno de según como Dios les haya prosperado. Ven que el tema de ofrendar en la iglesia para hablar de cantidades no se trata
de un monto igual en todos? Porque Dios en todos no los ha prosperado igual. Para algunos 100,000 pesos puede ser muchísimo, no tiene cómo darlos, pero para otros 100,000 pesos puede significar nada de todo lo que el Señor le ha permitido prosperar. De lo que usted da conforme a su corazón propone, da conforme a lo que Dios le ha permitido prosperar. Pero también habíamos aprendido en otro momento, habíamos aprendido que nos quejamos porque no tenemos para dar más, pero no damos de lo que tenemos. Y a Dios no le interesan las cantidades, créame. Él es dueño de todo, como ha quedado comprobado en nuestros textos. Debemos dar con la alegría, por eso damos con tristeza. Porque no nos sentimos alegres con lo que el Señor nos ha dado y queremos y decimos supuestamente que si tuviéramos más, daríamos más. Y damos con tristeza porque damos una pequeña cantidad. No, te estás perdiendo del beneficio del amor de Dios especial que este texto dice. Entonces, el primer beneficio es gozar de un amor especial que Él solo da a los dadores alegres. Valga la redundancia, y aquí esta redundancia vale bastante. ¿Cuál es el segundo beneficio? La generosidad de Dios. ¿Qué dice el versículo 8 en adelante? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mi hermano, el dar implica fe. Implica fe. Por eso el mundo retiene, porque teme a lo que da, porque lo ha perdido. No, yo me quedé sin nada. El dar implica fe. ¿Recuerdan esa maravillosa analogía que utilizábamos en un sermón de aquellos niños pobres después de la Segunda Guerra Mundial que no eran capaces de dormir porque dudaban que al siguiente día iban a tener, les ponían el pedacito de pan en la mano y con eso podían descansar porque tenía la seguridad que al siguiente día iban a amanecer con comida en su mano? Y decíamos, tenemos que dar creyendo que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Es un asunto de fe. Y además, no solamente de creer que Él va a suplir, porque está diciendo, es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, sino creer en otro atributo, su poder. Su poder. El dador descansa no solamente en la provisión de Dios, sino en el poder de Dios para dar. Esto no es como las inversiones financieras que ustedes y yo a veces hacemos, que descansamos en algo tan cambiante, por ejemplo, como los mercados bursátiles. No, yo invertí en un CDT, pero no sabemos cómo vaya a estar la banca, si va a crecer o no va a crecer, no sabemos cómo va a estar este asunto. Esto es creer en el poder de Dios. Para mí no hay mejor ilustración de cómo es descansar en el poder de Dios que la que encontramos en el libro de Daniel capítulo 3. En el libro de Daniel capítulo 3. La historia de los 3 amigos de Daniel. ¿Recuerdan su nombre? Sadrach, Mesach y Abednego. Si ustedes no adoran la estatua que había levantado Nabucodonosor, van a ser echados a ese horno de fuego. Y se le aumentó la llama para que estuviera más caliente. Dice el versículo 16 en el capítulo 3 de Daniel, que ellos respondieron a Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿En qué descansaban ellos? En el poder de Dios para librarlos. Yo puedo entrar a ese horno de fuego porque Dios tiene suficiente para librarme. Pero también conozco a Dios, que no se trata solo de su poder, sino de su voluntad. Y si su voluntad es no librarme, pues yo sigo creyendo en Él, no me voy a adorar a otros dioses. Pero si puedo ser librado, soy librado por su poder. Si yo puedo confiar en lo que doy, a pesar que me quede con menos, puedo confiar porque Él es poderoso para darme y suplir toda gracia. Hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Con qué fin? Siempre, en todas las cosas, tengas lo suficiente. Siempre, en todas las cosas, tengas lo suficiente. No te falte lo que necesitas.
Pero aquí está la aclaración de la diferencia de esa falsa teología de la prosperidad de la que hemos mencionado y que quizás usted leyendo pasó por alto. ¿Por qué en la economía de Dios Él devuelve conforme a la medida que tú siembras? Si tú has sembrado solamente media cuadra, como poníamos el ejemplo, pues vas a cosechar muy poco. Si tú vas a sembrar todo el barrio, poniendo el ejemplo acerca del cultivo de mangos, pues vas a tener un cultivo mucho más grande. Según la medida que tú siembras, que es la palabra en la agricultura, según la medida que tú das, ¿cómo vas a recibir? Ese es el principio. ¿Pero para qué? ¿Y cuál es la diferencia con la falsa teología de la prosperidad? Para que abundéis para toda buena obra. Nosotros no damos para recibir en primer lugar para un placer personal. Damos y Dios devuelve para que tengamos lo suficiente y sigamos participando de toda buena obra. Hermanos, gozar de las finanzas que Dios nos da no es pecaminoso. Las riquezas o la pobreza no son pecado en sí. Tú puedes caer en pobreza por decisiones pecaminosas. Puedes hacerte rico con decisiones pecaminosas, pero el dinero no es pecado. Miren lo que dice el apóstol Pablo hablando acerca de los ricos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. No está mal que usted disfrute lo que el Señor le ha concedido. Usted glorifica a Dios cuando disfruta de lo que Él le concede porque se lo ha dado para eso. Pero primariamente no le da para su deleite y su placer. Dice el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Para qué les da Dios y les permite ser ricos en abundancia? Para que sean generosos, dadivosos. El mismo principio de Pablo que está diciendo en este texto. Tú das para la obra de Dios, tú das a Dios para suplir y Él te devuelve y tú puedas suplir a otros. Suple tus necesidades teniendo siempre las cosas en todo suficiente y para que abundéis para toda buena obra. ¿Ven la diferencia de la prosperidad económica de Dios, del dar y ser retribuido por Dios, a lo que la falsa teología de la prosperidad enseña? Y aquí pido que pidan amén o que muevan la cabeza, porque esto es crucial. Porque yo les decía, hemos caído en no dar porque hemos sido adoctrinados por esa falsa teología. Creemos que si damos a Dios y que Él pueda retribuirnos y desea retribuirnos, nos identificamos con esos falsos maestros de la prosperidad. Pastor, pero es que parece que estuviera aplicando o que estuviera trayendo la codicia del corazón del hombre. Está diciendo, den para que Dios les devuelva. Eso es incentivar la codicia del corazón del hombre. No. El principio que Pablo está hablando, no está hablando a hombres hipócritas, sino a hombres que comprenden que lo que Dios concede es para compartir y no para deleitar en un corazón personal. Esa es la diferencia. El ejemplo utiliza Pablo, aquí en el versículo 9, cita el Salmo 112. Donde dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Y quién le está hablando Pablo? No está hablando de Dios, está hablando de esa persona que dio a los pobres en el Salmo 112. Esta persona le dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. ¿Por qué? Dios le retribuye para que precisamente siga dándole a los pobres. Él le retribuye para que precisamente siga dándole a los pobres. ¿Y cómo hace eso? Porque el beneficio de la generosidad de Dios. Bueno, el versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién es el que da la semilla y quién es el que da el pan al que come? Génesis, Dios. Dios dio árboles fructíferos en ese momento, pero creó los árboles de tal forma que proveyeran semilla para próximos cultivos. Dios provee la semilla al que siembra y pan al que come. ¿Y qué dice?
proveerá y multiplicará vuestra sementera. Vuestra sementera es el área para seguir practicando la actividad de cultivo. ¿Qué quiere decir eso? Ven nuevamente que el Dios multiplica al que ha dado en las necesidades del otro. Dios aumenta los frutos de vuestra justicia, promesas temporales y eternas. Dios bendice temporalmente al que da con alegría para que siga dándole a otros y acumula tesoros también para el cielo. Cuando nosotros, lo concluye Pablo en el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, ¿para qué? Para toda liberalidad. ¿Qué es liberalidad? Generosidad. Para que seas rico y puedas ser generoso. Hermanos, pero ser rico es distinto en muchos casos. Para nosotros alguien de salarios de 15 millones puede ser rico, pero usted le pregunta a alguien que se gana 150 millones de pesos y un salario de 15 millones no es nada. Es un asunto subjetivo. El punto es que Él te permite prosperar y crecer para que abundes en generosidad. Y aquí recuerdo las palabras que les he compartido del pastor John Piper. Y he utilizado y abro mi corazón muchos pastores para la preparación de este sermón, porque yo he sido uno que he caído en ese temor de no decir las verdades de Dios respecto al crecimiento financiero por todo ese tipo de adoctrinamiento en que hayamos caído. Pero el texto es claro: Dios bendice conforme a lo que tú das, te retribuye para que tú sigas dando y supliendo las necesidades. Te da para que puedas también suplir lo tuyo, todo lo suficiente en lo tuyo, pero te enriquece para toda liberalidad. Hermanos, amigos, decía el pastor John Piper, parafraseando un poco, si la forma que puede ser evidente que el Señor te ha permitido prosperar es en la forma en la que tú has crecido financieramente para tus propios gastos, cambiado tu vehículo, tu vivienda, has cambiado tu forma de vestir, y no en la forma en que das a otro y suples a otro, has retenido la bendición de Dios, de la alegría y de su amor que Él tiene con el dador alegre. No puede ser evidente en ti que has sido prosperado por Dios y que tú digas: Dios me ha prosperado, en primer lugar por cómo lo gastas en ti y no lo das en el beneficio de otros. Vimos el equilibrio. Las finanzas sirven para nuestros propios placeres. No hay nada ilícito en eso. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Pero el crecimiento financiero que Dios da debería ser evidente en cómo tú los das en otros en primer lugar. Y no solamente a ti en forma particular. Y luego de ver los dos primeros beneficios, el dador, el amor de Dios, la generosidad de Dios, Dios multiplica, bendice a aquellos que dan para su obra, para su reino. Hay una que de forma particular también me contriñe la conciencia y el corazón ver la oportunidad que me da de poder glorificar su nombre. Yo recuerdo las palabras de un nuevo amigo, pero alguien que le he tomado mucho aprecio. Cuando él estaba yendo a las aguas, él decía: ¿por qué quieres ser bautizado? Porque yo quiero honrarlo en todo. Él ha cambiado mi corazón y yo siento un deseo constante que todo lo que haga evidencie lo que Él hizo en mi corazón. Yo vivía para mí, ahora quiero vivir para Él. Si usted es creyente, tiene un deseo legítimo de vivir para Él. La Biblia lo dice: sea que comas o sea que bebas, hagas todo para la gloria de Dios. Si tú eres creyente, estás interesado que todas las áreas de tu vida, lo que haces, lo que no haces, tu comportamiento, a los sitios donde vas, tu forma de trabajar, tu forma de vivir, tus elecciones personales, tú quieres que todo hable del buen nombre del Dios que te creó, que te redimió y que te santifica. Tu forma de vivir deseas que sea para la alabanza y gloria de Dios. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque el que los llamó es santo. Tú tienes un interés legítimo en eso. Y oh sorpresa, un beneficio del dar, según este principio, es que participas de la gloria de Dios. Puedes glorificar a Dios
con este tipo de vida, con una vida generosa, abundando en liberalidad. Versículo 11, parte B, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. El evangelio trae el beneficio ¿a quién? Al hombre, ¿no? El hombre pasa de la muerte a la vida, pero el evangelio glorifica ¿a quién? A Dios, porque es la obra enteramente de Dios. Y mucho de lo que hacemos debemos tener en cuenta esas ambas formas. Como decía Pablo en su momento, lo hemos hecho para la gloria de Dios, pero también lo hemos hecho delante de los hombres. Y aquí Pablo está diciendo, lo que ustedes han dado, esta administración, este servicio, esta forma de servir, suple a lo que los santos falta, pero también hace que abunden muchas acciones de gracias a Dios. Las personas pueden reconocer y alabar la generosidad de los creyentes y eso glorifica el nombre de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando vemos que las iglesias se vuelven emporios familiares y que los únicos que prosperan son el pastor y su familia? ¿De quién se habla mal? De Dios, de Dios. Pero cuando hacemos las cosas en el modelo de Dios, donde abundamos en liberalidad, en generosidad, en suplir las necesidades, quien recibe gloria es Dios mismo. Y miren lo que dice el versículo 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Un poco de contexto que ustedes ya conocieron. ¿Por qué iba a ser Dios glorificado en la obediencia de los corintios al evangelio de Cristo? Pablo, en la sabiduría que Dios le concede, vio esta oportunidad de una colecta de las iglesias gentiles de los creyentes para apoyo a los judíos, para limar las asperezas en el corazón de los judíos. Ustedes recuerdan en el libro de Hechos, cuando Pablo empezó a servir a los gentiles, incluso pueden mirar Hechos capítulo 13, como muchos judíos estaban en contra que el evangelio fuera predicado al pueblo gentil. Decían, no, la promesa, Jehová es nuestro Dios, ha sido Israel, la nación bendita, ha sido Israel siempre. El evangelio, y siendo creyentes, debe ser aplicado únicamente a nosotros. El apóstol Pedro, por aquella revelación, dice, no, también he visto cómo el Espíritu Santo ha descendido en ellos y ha obrado para salvación en ellos. Sin embargo, los judíos creyentes seguían dudando de la conversión de los gentiles. Incluso en muchos casos, ¿qué intentaron hacer para que fuera más clara la genuinidad de la conversión del gentil? Intentaron judaizarlo, ¿no? Judaizarlo, que es adoptar los rituales judíos en los gentiles y de esta forma fuera evidente la salvación de Dios. Pero Pablo ve otra forma, que es la forma de Dios. Y es el evangelio de Cristo enseña que Dios se reconcilia con el hombre, porque el hombre era su enemigo. Y Dios toma la iniciativa a favor de sus enemigos. Entonces, la iglesia de Corintio, participando con generosidad, con liberalidad, con abundancia de sus ofrendas, honraban el evangelio del Señor Jesucristo a favor de los que en algún momento dudaron de la fe de ellos y hablaron mal de ellos. No fueron mezquinos para dar, a pesar de que ellos los habían maltratado y dudaron de su fe. Y eso abundaba entonces en la gloria de Dios. Cuando tú das en esta iglesia y das para suplir necesidades de aún de personas que han podido hablar mal de ti, que te han pisoteado, y se puede suplir esas necesidades, estás evidenciando el amor de Dios en tu corazón. Porque Dios amó dando. Tanto amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo por todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados.
participar de la liberalidad y de la generosidad. Glorifica a Dios porque evidencia el evangelio de Dios en la persona de Cristo a favor de quienes no lo merecen. Y es lo que Pablo está diciendo. Estas personas que dudaron de la fe, ahora van a alabar el nombre de Dios porque va a decir, es verdad, Dios salva al gentil también en la persona de Cristo. Mírenlo a ellos sin importarles lo que nosotros hemos hecho. No ha sido de tropiezo y su amor ha sido evidente en la forma en que ellos han dado. Por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Hemos dicho muchas veces por medio de estos sermones, usted puede dar sin amar. Eso es cierto. Pero usted no puede amar sin dar. Usted no puede decir que el amor de Dios habita en su corazón y no ser generoso para dar. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es ese don inefable? Me gusta cómo lo explica el pastor Sugel. ¿Acaso el don inefable es la recolecta reunida a favor de los de Jerusalén? ¿O acaso el don inefable es el evangelio del Señor Jesucristo? Ambas cosas. Ambas cosas. Porque cuando tú participas cuando ellos participaban de esa colecta, glorificaban el don de Dios en la persona de Cristo que habían recibido. Pablo empieza hablando de la gracia de Dios en el corazón de los de Macedonia y que esto los impulsó a practicar la generosidad. Y Pablo termina alabando a Dios por la gracia que recibimos como don inefable en la persona de Cristo. ¿Ven? El dar va más allá de una actividad de meterse la mano al drill. El dar va más allá de evidenciar una transformación interna de la gracia de Dios recibida. Algunos han dicho, en la forma que tú das, evidencias la teología que tú crees. ¿Por qué? Porque si tú das en esa medida de fe, creyendo en su poder, como vimos, descansarás en eso. Porque si tú das de forma generosa, y aprendimos que la generosidad en algunos puede ser un valor y en otros puede ser otro valor, según esa forma generosa, también evidenciarás el evangelio que tú crees. Quiero concluir, mis hermanos, poniéndote varias ilustraciones o varias conclusiones en tu mente. Si tú tienes un hijo, no sé, una edad 7 años, y tú a tu hijo, a tu hermanito de 7 años, amigo de 7 años, tú le das un obsequio de cierto valor, y tú ves que lo que él hace con ese obsequio es, le diste una tablet, pongamos un ejemplo, y el muchacho lo que hace con la tablet es partirse la cabeza intencionalmente. Dentro de las muchas cosas que tú vas a sentir en tu corazón, va dado en que lo que tú le has dado no se lo has dado por perjurio o para afectarse, para lastimarse. Hermanos, cuando Dios multiplica, no lo da para que retengas la gracia de recibir su amor en el dador alegre. Cuando Dios te permite crecer financieramente, no lo da con la intención de que tú te veas afectado en retener eso y no dárselo a los demás, porque cuando lo retienes, te privas a ti mismo de recibir ese amor especial de Dios. Asimismo, para aclarar cuánto es lo que debemos dar en las ofrendas de la iglesia, queda evidente que tenemos que dar según hemos propuesto en nuestro corazón. Según Dios te ha permitido prosperar financieramente. No esperes tener la cantidad que anhelas para dar lo que según el Señor te ha dado. Participa abundando en generosidad. ¿Recuerdan la historia de Jesús acerca de la viuda que dio 2 dracmas, que era como el salario de un día, las 2 monedas, y que Jesús dice, ella dio mucho más que cualquiera de los ricos que ahí estaban presentes? Porque se trata precisamente de dar, no pensando en la cantidad. A Dios no le interesa la cantidad, hermanos. A Dios no le interesa la cantidad, pero la cantidad también va a hablar del entendimiento que tú tienes de la obra que Dios ha hecho en tu corazón.
pero eso es variable entre uno y otro. Principio básico financiero: uno no puede tomar las finanzas a la ligera sin hacer una planificación. Muchos han preguntado, ¿cómo debo de ser entonces mi dar? Preguntas legítimas. ¿Cómo debo organizar mis finanzas para dar? La gran conclusión que muchos llegan es, bueno, yo saco mis obligaciones, arriendos, cuotas, mercados, recibos, un proyecto, y conforme a mis gastos, entonces luego saco lo que voy a dar de ofrenda, dominicalmente, mensualmente. Esto lo que te tenga para dar, lo va a dar eso. Pero si notan lo que estás haciendo, estás dejando a Dios a quién, de lo que te sobra. ¿Por qué no ajustas tus finanzas dándole en primer lugar lo que vas a dar y obviamente supliendo las demás necesidades? Aquel que no da para las necesidades de su casa viene a ser peor que el incrédulo. Aquel que no suple, dice la Escritura, para su casa viene a ser peor que el incrédulo. Pero no ajustes la ofrenda dándole prioridad a los demás. Ajusta lo demás dándole la prioridad a las ofrendas. Ponle en primer lugar y organizas tus finanzas partiendo de ese primer plano. En tercer lugar, no temas en dar en generosidad y participar del crecimiento del evangelio por medio de esta iglesia local. Dicho sea de paso, el dar es un dar financiero, monetario. ¿Por qué? Porque si tú deseas crecer financieramente, ¿qué es lo que debes dar? Financieramente hablando, ¿no? Es el mismo principio de la agricultura. Si tú deseas crecer en generosidad, si tú deseas crecer para darle a otros, tienes que dar de lo que tú deseas, tienes que sembrar de lo que deseas dar. El principio de la agricultura es, si usted siembra una semilla de mango, no va a esperar que le salga un limón. Y aquí está hablando de dar generosamente, ¿qué? Financieramente. Si tú deseas crecer financieramente, da financieramente. No es un reemplazo lo que tú puedes dar en ayudas materiales. Eso está muy bien, suplir esas cosas. Pero dar para la obra de Dios, según este principio, es dar monetariamente. Dicho sea de paso, tú no te imaginas lo que hace Dios con lo que damos en esta iglesia local y lo que hace Dios con lo que se dan en las demás iglesias locales. Solamente cuando estemos en el cielo podemos comprender lo que ha sido nuestras finanzas como instrumento de Dios en la extensión del evangelio del Señor Jesucristo en esta ciudad. Quizás usted parta primero que nosotros y pueda llegar allá, que con lo que usted daba aquí en esta iglesia, personas llegaron a la fe aún antes de ir a encontrarse contigo por la ayuda que usted dio en algún momento antes de partir con el Señor. Y no lo sabrás aquí, podrás experimentarlo únicamente allá. Entonces, no te retengas en dar, pero comprendiendo que Dios retribuirá para que abundemos en toda buena obra. Da a la obra de Dios, Dios devolverá según la medida que tú has dado, principio del versículo 6, y te devolverá para que se mantenga esa línea continua de generosidad. Si retienes para ti, te perderás la alegría de recibir su amor especial. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, gracias porque nos has llevado por un recorrido maravilloso a lo largo de estos 2 capítulos, Señor. Por lo menos a nivel personal me siento confrontado por ti y al mismo tiempo sanado por ti, porque veía este tema financiero muy erróneo, Padre Celestial. Aún caía en el temor de dar pensando en que tú podías retribuir, porque me sentía como estas personas del Evangelio de la Prosperidad. Y oro de forma personal porque sé que muchos de mis hermanos también tenían ese mismo pensamiento. Pero a la luz de tu Escritura, tú has renovado nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Gracias, Señor, porque tú nos libertas la conciencia para dar con generosidad, porque de esa forma glorificamos tu nombre. Todo nace en la transformación inicial, en el corazón que tú regeneras, y al final también termina con la alabanza y gloria de tu nombre. Inicia con la alabanza y gloria de tu nombre por el evangelio depositado en el corazón, y termina con la alabanza y gloria de tu nombre por la transformación que tú haces en nuestra vida financiera, Señor.
Todo es para la gloria y alabanza de tu nombre. Que esta iglesia y que yo también no podamos perder el rumbo de lo que eso significa. Ayúdanos, Señor, a tener ese mismo corazón generoso y liberal para practicar la generosidad, para no retener lo que tú nos das, para disfrutar de lo que tú nos das, pero para crecer también en generosidad, Señor. Que sea evidente el evangelio que creemos conforme hagamos para tu obra. Bendito eres Dios. Amén y amén. Hermanos, como les dije, regálame 4 minutos. Esto también hace parte de la vida de la iglesia. Incluso es un poco de lo que estábamos hablando en la escuela dominical. Quiero invitar a un gran amigo acá al frente que se llama Giovanni. No, déjalo continuar, está bien. Vamos a presentar la candidatura de nuestro hermano Giovanni. Él me conoce y sé que espera algún tipo de los comentarios que yo normalmente le hago. A mí me alegra mucho cuando presentamos los candidatos de esta iglesia y teníamos tiempo que no veíamos sabiduría que empieza desde la cabeza con un color distinto de pelo a los demás hermanos que estamos acá. Es una forma de decir que me alegra mucho que distintas edades puedan participar de la vida de la iglesia, porque el Señor pues así edifica a su iglesia local. Lo que estamos haciendo en esta mañana es decirle a la iglesia, nuestro hermano Giovanni ha hecho sus clases, ha hecho todo el recorrido, lo que significa hacerse miembro de la iglesia local, y estamos presentando su candidatura para pertenecer a la membresía de la iglesia. Si alguno tiene alguna inquietud sobre la fe del hermano Giovanni, alguna duda, algún asunto, puede acercarse a mí y en privacidad me lo hace ver y yo se lo compartiré en él. Sin embargo, quiero añadir algo más a partir de aquí de mi hermano y los próximos futuros candidatos. No se trata únicamente si usted tiene alguna inquietud, se trata de aprovechar este tiempo que nos tomaremos, quizás un mes o un poco más, en que usted se acerque intencionalmente como iglesia y conozca al candidato. ¿Por qué? Porque muchas veces surgen inquietudes y dudas, pero nunca tuvimos la oportunidad de acercarnos. Conózcanlo, tengan una conversación con él, van a encontrar un gran amigo, van a encontrar palabras sabias, van a encontrar un pecador que necesita ser exhortado también en amor, necesitado de gracia. Entonces, tomen este periodo de tiempo para poderse poner en contacto con él. Por sus ocupaciones laborales no siempre puede estar, trabaja en turnos fuera de la ciudad, pero cada vez que él puede estar aquí, él está aquí. Lo he visto llegar de turnos nocturnos a las 8 de la mañana y estar aquí a las 9, con el mayor esfuerzo posible de poder atender la enseñanza por el deseo de recibir palabra del Señor. Entonces, acérquense y conozcan al hermano Giovanni y puedan dar un juicio de valor en beneficio del alma de él y del crecimiento de la iglesia local. ¿De acuerdo? Listo. Listo, mi hermano. Vamos a orar, una bendición final. Señor Padre Celestial, gracias por el día, la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias por cada alma que ha llegado esta mañana aquí, que la iglesia pueda cobijarlos, saludarlos y compartir con ellos. Gracias, Señor, por fortalecer mi rodilla, por permitirme predicar a mis hermanos y para la alabanza y gloria de tu nombre. Bendice el regreso a nuestros hogares y haznos meditar en esta generosidad que nos has enseñado. Bendito eres Dios. Amén y amén.